En el momento en que todo se encadenó de verdad, Vivian tenía 33 años y por primera vez en la vida sentía que el piso bajo sus pies era realmente suyo. Vivía en un estudio pequeño pero luminoso en la ciudad de Sebastián, con plantas rescatadas de la sección de ofertas del supermercado alineadas en el alféizar y una mesa de madera vieja que hacía de escritorio, comedor y a veces soporte de ropa doblada. Aquella tarde de jueves llevaba un buzo gris con bolitas, el pelo recogido en un moño deshecho y la espalda encorvada sobre el portátil, revisando entregas de freelance mientras el olor a café recién hecho llenaba el departamento. La televisión estaba en silencio con un noticiero cualquiera, de esos que hablan de accidentes lejanos que parecen no tener nada que ver con tu vida. Y fue justo ahí, en esa normalidad absolutamente común, cuando el celular vibró con un número desconocido de la ciudad donde había crecido. Antes incluso de ver el código de área completo, ya sintió ese hueco en el estómago que solo quien viene de una familia complicada reconoce al instante. Al contestar, una voz seria se presentó como oficial de policía, pronunció el nombre completo de Vivian y le preguntó si ella había sido propietaria de una casa en determinada dirección. En el segundo en que escuchó el antiguo domicilio, el tiempo pareció estirarse como chicle viejo. Sebastián, que estaba en la cocina lavando tazas, asomó la cabeza al notar cómo el color se le escapaba de la cara a Vivian. Mientras el policía explicaba con esa calma burocrática que irrita y tranquiliza al mismo tiempo que sus padres habían sido detenidos por invadir y destrozar aquella propiedad, la mente de Vivian no se quedó en el sofá donde estaba sentada. Volvió 5 años atrás, al día en que, sentada a la mesa de sus padres, escuchó que o cedía todos sus $120,000 a la nueva gran idea de su hermana o dejaba de ser considerada parte de la familia. Lo que estaba oyendo ahora, desde un departamento modesto y una vida nueva, no era el inicio de un problema, era la consecuencia final de una historia que había empezado mucho antes. Aquel retroceso mental la llevó directamente a la época en que vivía en un estudio diminuto, con paredes tan finas que podía escuchar cómo su vecino de la derecha roncaba y cómo el de la izquierda calentaba sopa en microondas a medianoche. Vivian llevaba años viviendo casi en modo de supervivencia. Comía pasta barata con salsa enlatada. Compraba ropa solo cuando alguna prenda tenía literalmente agujeros y caminaba o tomaba autobuses para evitar gastos innecesarios. Cada dólar que entraba en su cuenta estaba destinado a un único sueño: tener su propia casa. Se había convertido en una especie de rutina obsesiva pero tranquila: marcar precios en una libreta, revisar su cuenta bancaria antes de dormir, trabajar en freelances hasta que la espalda le dolía. Llevaba tanto tiempo ahorrando que, en cierto punto, dejó de pensar en el sacrificio y se acostumbró a una vida mínima. Y ese esfuerzo no venía solo del deseo de independencia, venía también del cansancio de ser siempre vista como la hija responsable, la que debía sostener a todos cuando las cosas se derrumbaban. Cuando por fin reunió los $120,000 y encontró una casa pequeña pero acogedora, con un porche delantero que olía a madera húmeda y una cocina que recordaba a las de los años 70, sintió un alivio que casi le hizo llorar de camino a la inspección final, y fue precisamente en ese periodo, cuando al fin podía saborear un triunfo construido con cada sacrificio, que decidió anunciar la novedad a sus padres y a Melissa. Ese día llegó a la cena familiar con una mezcla de orgullo y esperanza infantil, pensando que quizá, solo quizá, recibiría unas palabras de felicitación. Pero al entrar notó algo raro. El comedor estaba demasiado ordenado, con gráficos impresos sobre la mesa, un proyector portátil encendido y Melissa sentada con una sonrisa tensa, como quien está a punto de vender un producto milagroso. En cuestión de minutos, Vivian entendió que no habían ido a celebrar nada. Habían preparado una presentación, una especie de pitch empresarial absurdo, lleno de proyecciones irreales y ordenado por colores brillantes, explicando el tercer emprendimiento de su hermana, esa misma que ya había quebrado 2 negocios anteriores sin asumir nunca responsabilidad. Mientras Melissa explicaba su gran visión, moviendo las manos con dramatismo y mostrando diapositivas con términos que ni ella misma entendía, Vivian sintió como el orgullo que llevaba dentro se le desinflaba lentamente, como un globo al que alguien le había hecho un pequeño agujero. Era evidente que todo estaba preparado para un único propósito: que ella entregara sus $120,000. Los padres de Vivian la miraban con una mezcla calculada de expectativa y obligación, como si ya hubieran firmado por adelantado el cheque en su nombre. Susan, su madre, incluso tenía ese gesto ensayado de «no hay»
Alternativa, con los labios fruncidos y la barbilla alzada, mientras Wade asentía como un adorno de escritorio. El tono no era de invitación, era de ultimátum disfrazado de oferta familiar. Y a cada minuto que pasaba, el ambiente se volvía más turbio, más irrespirable, como si cada palabra estuviera forzada a entrar en un guión que ella jamás aceptó interpretar. Fue entonces cuando uno de ellos dijo, con absoluta tranquilidad, que si Vivian no aportaba el dinero, estaría renunciando al rol de hija. El silencio posterior fue tan pesado que incluso el proyector pareció zumbar más fuerte. Vivian respiró hondo, apoyó las manos sobre la mesa y dijo que no, con una firmeza que ni ella esperaba. No hubo gritos al principio, solo un rechazo inmediato en sus rostros, como si hubiese cometido una traición personal. Fue ahí cuando su madre explotó, acusándola de egoísta, de fría, de no entender lo que significa apoyar a la familia. Y mientras Melissa lloraba sin lágrimas, esas lágrimas que siempre aparecían cuando necesitaba dinero. Wade remató diciendo que si ella no ayudaba, mejor que no regresara nunca más. Ese fue el punto exacto en que algo dentro de Vivian hizo un clic silencioso pero definitivo. Se levantó, tomó su bolso y salió sin mirar atrás. Si llegaste hasta aquí, cuéntame desde dónde estás leyendo. A veces compartir estos pedazos oscuros ayuda a que otros se sientan menos solos. Los meses que siguieron fueron de silencio absoluto. Un silencio que al principio dolía. Como una quemadura, pero que después comenzó a sentirse como aire fresco, entrando por una ventana que siempre había estado cerrada. Vivian usó ese tiempo para instalarse en su nueva casa. Pintó las paredes con colores cálidos. Arregló el jardín delantero que tenía tierra seca y maleza. Y aprendió a cambiar filtros, reparar bisagras y cortar madera, tareas que jamás imaginó dominar. Cada pequeño arreglo era una prueba de que su vida ahora estaba construida con sus propias manos, lejos de sin exigencias y chantajes. Se sorprendía a sí misma sonriendo sin motivo mientras regaba plantas o mientras tomaba café en la terraza diminuta, escuchando el crujido de las tablas viejas bajo sus pies. Fue también durante ese periodo cuando empezó a trabajar más y con más libertad, aceptando proyectos mejor pagados y finalmente permitiéndose comprar pequeñas cosas sin culpa. Una cafetera nueva, un mantel bonito, un par de sábanas suaves. Su vida, aunque sencilla, por fin le pertenecía. Y entonces, llegó Sebastián. Lo conoció en un proyecto temporal. Un hombre de sonrisa tranquila, cejas gruesas y ese hábito curioso de inclinar ligeramente la cabeza cuando escuchaba, como si las palabras ajenas fueran piezas valiosas que necesitaba entender antes de guardarlas. Él no llegó como un torbellino. Llegó como una brisa cálida después de años de invierno. Conversaban sobre tonterías como marcas de café o memes absurdos, pero también sobre miedos, traumas y ese cansancio silencioso que solo quienes crecieron en familias disfuncionales comparten sin explicarlo. La relación se dio despacio, sin presión, y de a poco Vivian se dio cuenta de que no tenía que justificar cada emoción ni temer que sus límites fueran ignorados. Por primera vez, alguien la trataba como una persona completa, no como una fuente de dinero o como el parche emocional de nadie. Y mientras su vida avanzaba con estabilidad, ella creyó, de corazón, que ese capítulo oscuro de su pasado había terminado para siempre. Pasaron casi 5 años sin un solo mensaje, llamada ni saludo accidental en redes sociales. Y aunque ese vacío al principio parecía un recordatorio constante de lo que había perdido, con el tiempo se transformó en una especie de frontera invisible que protegía su paz. Vivian y Sebastián se mudaron juntos a un pequeño apartamento lleno de luz, con plantas colgantes y un sofá grande donde se quedaban dormidos viendo documentales aburridos. Ella había progresado tanto en su carrera que ahora rechazaba proyectos que antes habría aceptado sin pensarlo, y él la animaba a celebrar cada logro, por más mínimo que fuera. Era un tipo de vida tan simple y tan estable, que a veces ella se sorprendía mirando la ventana y pensando, entonces así se siente no vivir con miedo. Y todo continuó así, suave como una corriente tranquila, hasta la mañana en que recibió un correo electrónico cuyo asunto decía, urgente, familia. Bastó leerlo para que sintiera un pinchazo frío recorrerle la espalda. En 1900, el mensaje, Susan le suplicaba que volviera por el bien de la familia. Melissa, según ellos, estaba en peligro de vida,
debía $150,000 a hombres peligrosos y corría el riesgo de sufrir represalias. Las frases estaban cargadas de dramatismo, prácticamente redactadas para provocar culpa inmediata. Hablaban de amenazas, de gente vigilando la casa, de voces en la línea telefónica, de supuestos ultimátums con plazos ridículamente cortos. Vivian, con el corazón apretado y un temblor tenue en las manos, se quedó sentada varios minutos leyendo y releyendo cada palabra, preguntándose si volver significaba abrir una puerta que había tardado años en cerrar. Sebastián, al verla tan quieta, se acercó sin decir nada y solo le puso una mano tibia en la espalda. Después de varias horas de debate interno, Vivian decidió que escucharía lo que tuvieran que decir, pero dejó claro que no se involucraría emocionalmente. Esa decisión, aunque prudente, fue el primer paso hacia un remolino que no imaginaba que reviviría. Cuando llegó a la antigua ciudad donde había crecido, la atmósfera le resultó extrañamente familiar y ajena al mismo tiempo. Las calles parecían más estrechas, los comercios más apagados, y la casa de sus padres tenía un aire de desgaste que antes no había notado. Al entrar, encontró a Susan caminando de un lado a otro con un pañuelo en la mano, fingiendo secarse lágrimas que no terminaban de caer. Wade estaba sentado rígido en el sofá, con la mirada perdida, como si hubiera practicado esa pose para parecer derrotado. Y Melissa estaba recostada en la mesa del comedor, sosteniendo un vaso de agua con ambas manos, temblando como si estuviera en un drama televisivo. La escena completa tenía un nivel de teatralidad tan evidente que a Vivian le costó tomarlo en serio. Aún así, escuchó. Escuchó sobre los $150,000, sobre los supuestos hombres peligrosos, sobre la empresa fantasma que Melissa decía que había intentado crear por el bien de todos. Cada palabra estaba cuidadosamente medida para activar el botón de culpa que ellos siempre habían sabido cómo presionar. Pero esta vez, ese botón estaba averiado. Cuando terminó la explicación, surgió con rapidez la verdadera intención. Querían que Vivian vendiera su casa. No la suya, no la de Susan y Wade, que tenía jardín amplio, baño remodelado y vistas a la colina, sino la casa que Vivian había comprado con años de sacrificio. La petición no tenía ni una pizca de vergüenza. Susan incluso repitió la frase que Vivian había escuchado tantas veces en su juventud. Eres joven, puedes recomenzar. Nosotros ya no. Ese nosotros ya no sonó más como una excusa gastada que como una verdad. Wade asentía, Melissa lloriqueaba. Andrew miraba el piso sin decir mucho, como siempre. Pero Vivian, que durante años había absorbido esas manipulaciones como si fueran inevitablemente parte del tejido familiar, sintió, esta vez, un muro interno sólido, hecho de experiencia, cansancio y amor propio. Levantó despacio, respiró hondo y dijo con voz firme que no vendería nada, que no asumiría deudas que no eran suyas y que ellos tendrían que resolver las consecuencias de sus propias decisiones. Y cuando Susan gritó que era inhumana, Vivian se dio cuenta. Esa palabra ya no tenía poder sobre ella. Los días posteriores fueron una mezcla de insistencia, presión y un tipo de acoso emocional que Vivian reconocía demasiado bien. Primero llegaron mensajes largos, llenos de reproches. Luego llamadas a todas horas. Después, silencios manipulativos que pretendían hacerla sentir culpable por no salvar a la familia. Pero lo peor vino cuando dejó de responder. Contrataron un investigador privado para encontrar su dirección. La primera vez que se presentaron en su nueva casa sin avisar, Vivian sintió ese viejo temblor en el pecho que había pasado años intentando apagar. Ver a sus padres parados frente a la puerta, con los ojos encendidos de desesperación, reclamando que ella era la única que podía arreglar todo, la dejó paralizada por varios segundos. Susan hablaba rápido, casi atropellándose con sus propias palabras. Wade insistía en que los hombres peligrosos podían aparecer en cualquier momento, y Melissa, detrás de ellos, se aferraba al brazo de su madre como una niña asustada. Vivian sintió que el aire se volvía denso y que su propia casa, su refugio, estaba siendo invadida por la sombra del pasado que había jurado no revivir. Esa noche, cuando finalmente cerró la puerta, dejó caer la espalda contra la madera y sintió como un temblor profundo le recorría los brazos. Sebastián la encontró así, con los ojos vidriosos y las manos heladas. Él no la presionó ni la apuró a hablar. Simplemente se sentó a su lado, apoyando la frente contra la suya.
Fue en ese silencio cálido donde Vivian comprendió que su familia no aceptaría un no por respuesta y que seguir ahí significaba vivir bajo amenaza emocional constante. Al día siguiente, con la cabeza fría y la voz quebrada, pero firme, tomó la decisión que jamás imaginó tener que tomar. Vendió la casa tan rápido como pudo y se mudó con Sebastián a otra ciudad. Sentía una mezcla amarga de derrota y alivio. Derrota por haber tenido que abandonar algo que había construido con tanto esfuerzo. Alivio porque, al menos, volvía a ser dueña de su propia tranquilidad. Fue un cierre abrupto, casi violento, pero necesario. Y si esta parte te está llegando fuerte, deja un me gusta o comparte este relato. Nunca sabes a quién. Podría ayudarle a leer algo así. Los primeros meses después de mudarse fueron una especie de respiro silencioso, como cuando uno sale de un cuarto lleno de humo y al fin puede inhalar aire limpio. Vivian y Sebastián encontraron un departamento pequeño pero acogedor, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz de la mañana y un balcón diminuto donde pusieron 2 sillas doblables para tomar café los fines de semana. Aunque seguía sintiendo un nudo en el pecho al recordar su antigua casa, también descubrió una sensación nueva: seguridad. Nadie conocía esa dirección. Nadie podía irrumpir en su puerta para exigirle nada. Nadie podía forzarla a revivir viejas heridas. Empezó a dormir mejor, a trabajar con más concentración, a reírse más. A veces incluso se permitía imaginar un futuro sin el peso constante de su familia sobre los hombros. Y aunque todavía sentía culpa, un hábito arraigado después de años de manipulación, cada día esa culpa se hacía más pequeña, como una sombra que iba perdiendo forma con el sol. Esa calma, sin embargo, se rompió de manera abrupta una tarde de otoño, cuando recibió una llamada de un número desconocido pero con el código de área que ella conocía demasiado bien. Dudó varios segundos antes de atender, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Al otro lado de la línea, una voz formal se presentó como un oficial del departamento de policía. Preguntó su nombre completo, confirmó un par de datos y luego le informó algo que hizo que la habitación entera pareciera inclinarse. Sus padres habían sido arrestados por irrumpir en su antigua casa, una casa que ya no era suya, armados con bates de béisbol, destruyendo ventanas, puertas y parte del interior de la propiedad. Vivian se quedó inmóvil, como si su cuerpo hubiera sido congelado desde adentro. El oficial explicó, con esa frialdad burocrática que tienen quienes repiten malas noticias a diario, que los daños superaban los $60,000 y que los actuales propietarios presentarían una demanda. Vivian cerró los ojos, sintiendo como un cansancio profundo, un cansancio que venía de años y años atrás, le caía encima como una manta pesadísima. Allí estaba, el final inevitable de un ciclo que ella había intentado evitar toda su vida. Cuando colgó el teléfono, Vivian se quedó sentada en el borde del sofá, con las manos entrelazadas y la mente suspendida en un silencio extraño, casi vacío. Sebastián salió de la cocina al verla tan quieta y solo preguntó, con voz baja, ¿qué había pasado? Ella no respondió de inmediato. Era como si necesitara juntar las piezas de un rompecabezas que llevaba años intentando ignorar. Cuando finalmente habló, lo hizo despacio, explicando cada detalle: la irrupción, los bates de béisbol, la destrucción, la demanda. Y mientras lo decía en voz alta, se dio cuenta de algo que la estremeció. Sus padres y Melissa no habían destruido esa casa para lastimar al nuevo dueño. Lo habían hecho como venganza contra ella, convencidos de que aún era suya. Su pasado había perseguido una sombra, completamente desconectado de la realidad, guiado por la idea obsesiva de que Vivian les pertenecía. Sebastián la tomó de las manos, y ella sintió una oleada de tristeza tan profunda que casi se dobló sobre sí misma. No era solo por lo que habían hecho, era por la confirmación final de que la familia que siempre había intentado salvar nunca quiso ser salvada. Los días siguientes trajeron noticias que parecían sacadas de un drama que ella jamás habría querido protagonizar. La investigación policial reveló que la supuesta amenaza de los hombres peligrosos nunca existió. No había mafias, ni prestamistas violentos, ni persecuciones oscuras. Lo que había era una empresa de inversión que estaba cobrando judicialmente a Melissa por decisiones financieras irresponsables. El resto había sido manipulación emocional, algo en lo que Melissa siempre había sido experta y sus padres, trágicamente, cómplices, al ser declarados responsables de los
Daños, Susan y Wade no tuvieron otra opción que vender su propia casa para cubrir los $60,000 que debían al nuevo propietario. Aquello que tanto decían que no podían hacer porque eran demasiado mayores, aquello que exigían que Vivian hiciera en su lugar, les cayó encima con un peso implacable. Melissa también perdió lo poco que tenía, y los tres terminaron viviendo en un apartamento pequeño, compartiendo un espacio que jamás habían imaginado. Intentaron contactarla varias veces, dejando mensajes pidiendo perdón, diciendo que no sabían lo que hacían, que la familia es lo más importante. Pero Vivian, con un dolor tranquilo pero firme, decidió no responder. Porque ya sabía que ese era un ciclo que solo se rompía con distancia, con silencio, con la renuncia definitiva al rol que ellos habían intentado imponerle desde niña. Y así, por primera vez en su vida, se sintió realmente libre. Con el tiempo, esa libertad empezó a sentirse menos como una reacción y más como una elección. Vivian entendió que no había perdido una familia. Había dejado atrás una estructura que llevaba años consumiéndola sin darle nada a cambio. En la ciudad de Sebastian encontró una rutina que le daba paz. Se levantaba temprano para preparar café, ese que tanto le gustaba por su aroma intenso y un toque de avellana. Trabajaba desde su escritorio junto a la ventana y salía a caminar por el vecindario cuando el sol empezaba a caer. Había días en que la sombra del pasado intentaba colarse, pero ella la reconocía, la dejaba estar un momento y luego la dejaba pasar. A veces pensaba en Melissa, en Susan, en Wade. Pensaba en cómo habían llegado a ese punto y en si alguna vez habría existido la posibilidad de un camino distinto. Pero también sabía que, si lo hubiera, ellos nunca lo habían intentado recorrer. Ese reconocimiento, aunque doloroso, le trajo una tranquilidad que no había conocido antes. Una especie de certeza silenciosa de que había hecho lo correcto. Sebastian se convirtió en un pilar constante, no de esos que presionan o resuelven, sino de los que acompañan sin invadir. Cuando le propuso mudarse juntos oficialmente, Vivian sintió un calor suave en el pecho. Algo entre alivio y entusiasmo, como si por fin estuviera construyendo algo que nacía desde el cuidado y no desde la obligación. Con el paso de los meses comenzaron a hablar de planes más grandes, adoptar un perro, ahorrar para un auto, incluso fantasear con un pequeño jardín en el futuro. Cuando, una noche, tranquila, Sebastian mencionó la idea del matrimonio de una forma casual, casi como quien habla del clima. Ella no sintió miedo, sintió calma. Y en esa calma entendió que estaba formando, por primera vez, una familia de verdad. Una basada en respeto mutuo, apoyo sincero y decisiones compartidas, no en culpas heredadas ni sacrificios impuestos. El pasado ya no la perseguía. El futuro, en cambio, se abría amplio, limpio, posible. Y mientras cerraba la ventana para que no entrara el frío, Vivian supo que finalmente había llegado a casa.